Vivencias, sensaciones, ¿cómo ha ido pasando estas semanas un médico de atención primaria de aquí de nuestra localidad? Ramón Gutiérrez, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenos días, te escucho regular. Bueno, ¿Cuánto va? Ramón, ¿cuántos años en la profesión ya? Pues la profesión más de 30, Ujú. 30 y algo, sí, 30, Sí, más o menos. fundamentalmente en la atención primaria, ¿no? La atención primaria, la atención domiciliaria, Ujú, en playa, en el ayuntamiento aquí en Chipiona, en Cádiz también estuve en playa. ujú, En fin, en el hospital estuve como voluntario unos años en dermatología, en el hospital de Mora y después en el hospital de Puerto Real, y como colaborador del departamento de dermatología, hasta que ya me vine a vivir a Chipiona. Sí. ujú. Y en todo este tiempo en la vida se te hubiera ocurrido a ti que vivir una situación como la que has vivido, como la que estamos viviendo todos, ¿no? Pues la verdad que no, la verdad es que siempre hemos pensado que éramos capaces de adelantarnos un poco más, de conocer más rápidamente, Ujú, de verlo venir con más tiempo, pero claro, es que verás, en los últimos 20 o 30 años, la sociedad mundial ha evolucionado de una manera muy rápida y enorme, porque hemos pasado de vivir en países con una frontera muy establecida, se viajaba poco, sobre todo no había el trasiego de miles y miles y miles de personas, centenares de miles todos los años que dan la vuelta al globo. Entonces, en aviones donde van mucha gente, relaciones comerciales, barcos, aviones, pero sobre todo la rapidez con la que los ciudadanos del siglo XXI nos movemos en el planeta Tierra es enorme, y eso creo yo que es lo que está en el trasfondo de la rapidez con la que el poco tiempo que nos ha dado para que nos diéramos cuenta de la que nos estaba cayendo o la que nos iba a venir. Yo creo que eso es una de las cuestiones. Llegó un momento, Ramón, las primeras sensaciones cuando tú de verdad te das cuenta que esto se viene encima, ya de verdad, porque al principio uno no acaba de creérselo, pero las primeras sensaciones cuando te das cuenta, esto hay que ponerse ya porque va a caer encima. ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones? Pues mis primeras sensaciones fueron del temor, el temor por eso mismo, por la Ujú, rapidez con la que nos movemos de un lugar a otro. Lo rápido fueron cuando descubrí o me enteré, porque yo no he descubierto nada, sino, bueno, me he enterado, llegué a la conclusión de que el virus se contagiaba muy rápido. No era un virus en principio considerado muy letal, ¿no? O sea, esto no es el ébola, ¿no? ujú, Por ejemplo, ¿no? Es un virus ya que ya teníamos una cierta experiencia en estos años atrás con el SARS y el MERS. Estos virus, mmm, pues, no eran tan letales, pero sí que este virus tenía una característica que era que se transmitía, se contagiaba muy fácilmente, pero tardaba mucho tiempo en dar la cara, en que ujú. se supiera que una persona podría estar contagiada y infectada. Y además, a otras mucha gente, por razones que todavía no conocemos bien, pues a otra mucha gente, pues el virus no le suponía nada, ni siquiera un catarro leve, en algunos casos ni siquiera un catarro leve. Entonces, esa es el quid de la cuestión en cuanto a lo sorpresivo que nos ha resultado, porque cuando nos hemos dado cuenta, pues ya lo teníamos aquí. Ujú. Nosotros en Andalucía, ahora que se está hablando de que Andalucía, que si tiene menos casos que otras comunidades, etcétera, etcétera, nosotros aquí habíamos vivido una experiencia no hace mucho con el tema de la famosa carne mechada Ujú. y la listeria, que había puesto a los servicios de epidemiología de toda la comunidad autónoma, los había puesto a trabajar y habían ensayado protocolos y habíamos hecho
pues una especie de planes de contingencia con relación al el movimiento de esta bacteria, ¿no? Que no es lo mismo, pero que sí que los servicios de epidemiología estaban un poquito preparados, más que en otras comunidades. Más activados e incluso un poquito en alerta. Claro, porque nosotros aquí desde el principio hemos tenido protocolos de actuación, en Chipiona digo, ¿no? Como en todos los centros de salud de Andalucía. Lo que ocurre es que, claro, es que al principio resulta que esto nada más que se podía coger en China. Y nada más que podíamos preguntar por los contagios de China, porque no podíamos pensar que el virus ya hubiera estado en la comunidad nuestra, en nuestra comunidad, digo, nuestra sociedad, ¿no? En España o en Europa, ¿no? Después, cuando ya saltó tan claramente a Italia, pues ya empezamos a decir, pues esto viene en serio. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que era muy peligroso, ¿no? Cuando ya vimos lo que estaba ocurriendo en Italia, que fue realmente lo que ha levantado la voz de alerta más grande, y lo que ha hecho que las autoridades sanitarias pues tomen la decisión, que ahora todo el mundo dice, había que haberla tomado antes, había que haberla tomado tal. Bueno, yo quisiera que alguien me dijera qué gobierno en España en el siglo XX y el XXI tenía la experiencia para tomar una decisión de este calibre. Es que esto no se había hecho nunca en España, de parar el país entero. Y cerrar fronteras, y cerrar aeropuertos, y cerrar puertos, y eso un gobierno tiene que verlo muy claro para atreverse a dar ese paso, ¿no? Por eso, quizás, ahora es más fácil, es muy fácil decir, se tenía que haber tomado una semana antes. Claro, a toro pasado es más fácil. Yo entiendo cómo han ido ocurriendo las cosas, igual que se dice también, se está improvisando. Vamos a ver, es que no nos queda otra que improvisar, es que improvisar es lo que tenemos que hacer ante una epidemia que es nueva, de un virus que es nuevo, que tiene unas mutaciones que son nuevas, que tiene unas consecuencias que son nuevas, que tiene un comportamiento nuevo, que todo es nuevo. Demasiado, si lo vemos ahora con la perspectiva que nos dan ya 3 o 4 meses de epidemia, demasiado hemos aprendido, la comunidad científica mundial, porque esto no depende de uno ni del otro. Esto no es el fulanito que es un gran sabio microbiólogo que está en no sé qué universidad prestigiosa. Hay cientos y cientos de laboratorios y de departamentos de microbiología, de epidemiología, de bioquímica, de medicina tropical, de medicina de un tipo o de otro, que están estudiando el comportamiento del virus, sus consecuencias en el ser humano desde hace meses, y ya han publicado multitud de estudios que son valiosos para ir conociendo y aplicando políticas. Por supuesto, conforme vamos conociendo, se tienen que ir aplicando cosas nuevas a la epidemia, ¿no? ¿Has leído mucho, Ramón? ¿Has tenido que leer muchísimo? ¿Has estudiado mucho? No sé, esto no es estudiar, porque esto es leer, como tú dices, ¿vale? Sí. Esto es leer, porque desde el primer día que prácticamente tenemos cada día o un protocolo ampliado o un protocolo modificado, o actuaciones nuevas o circunstancias nuevas, porque ya no solamente es el tema médico. Yo el tema médico pues lo he estudiado más que nada en los historiales de mis pacientes afectados, que los que yo me he interesado por ir conociendo día a día. Afortunadamente en Chipiona todavía no podemos, yo creo que no podemos escapar de tener personas que hayan fallecido por este tema. Sí lo hemos tenido afectados y lo seguimos teniendo, pero afortunadamente son pocas y están saliendo, y hay que felicitarse por ello, pero no ya en ese aspecto solamente, es que en el aspecto sociosanitario, más laborales, reclutamiento de personas posibles que contagiados para aislarlos en casa con un seguimiento, cómo hay que hacer las bajas, cómo hay que distribuir el tema, o sea, es que es mucho lo que hay alrededor
de esta dramática circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Sí, el volumen después, de gestiones de trabajo se incrementa. Hemos cambiado la forma de trabajar de la actividad presencial prácticamente 100%, con los pacientes aquí amontonados en la sala de espera o en urgencia, a hacerlo pues en muchos casos vía telefónica. Y eso pues a nosotros como profesionales, bueno, pues sí, lo podemos ir arreglando, pero claro, a nosotros nos gusta el contacto con el paciente, nos gusta ver a nuestros pacientes, verle la cara. Muchas veces solamente con verle la cara a un paciente sabemos lo que le puede pasar o lo que nos aporta su mirada, su forma de ver las cosas, y esto lo estamos echando de menos también, ¿no? Porque estamos haciendo una medicina pues un poquito a distancia, con el teléfono. Aquí solamente vienen las personas que no tienen más remedio que venir, que no se pueda resolver el tema por teléfono, y eso pues sí que ha supuesto para nosotros una nueva manera de hacer medicina. ¿Ha colaborado la gente? ¿Hemos colaborado? Sí. El 98% de las personas, de la sociedad, los mayores, los niños, el 98%, pues no sé si el 100%, pues parece que siempre es complicado, pero ha colaborado mucha gente. No solamente han colaborado en cuanto a la actitud de confinamiento, de quedarse en casa. No, me refiero al uso de los servicios sanitarios y... Sí, por supuesto. Está la gente muy concienciada y, bueno, entre conciencia y temor, pues, sí, claro, las dos cosas. Las contribuyen. dos cosas, y yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que lo estamos haciendo medianamente bien en este aspecto. Lo único que en estos días estamos viviendo, todos, yo lo digo en plan personal ya, ¿no? Estamos viviendo pues el tener que estar desmintiendo continuamente cosas que circulan por ahí, que si la enfermedad no es una neumonía, que si la enfermedad es una no sé qué, que si no hacen falta los respiradores, que si faltan respiradores, que si resulta que si tú tienes 60 y tantos años te dejan que te mueras porque no te van a... Esos son barbaridades, absolutamente, que hay que parar porque generan incertidumbre y malestar en las personas. Sí, alarma innecesaria. Y daño psicológico en personas que a lo mejor están pues, sensibilizadas y son mayores y tienen temor a que los abandonemos, ¿no? Que va. Aquí no se abandona a nadie. En nuestra profesión, por lo menos, no abandonamos a nadie. Ramón, se ha desconocido un poco, a lo mejor ha sido poco visible la labor de la atención primaria en toda esta crisis. No, yo creo que no. Bueno, los enfermos a donde primero acuden cuando están malos es al médico de familia. Nosotros aquí... Pero creo que la sociedad no es consciente. Yo creo que se ha transmitido desde las televisiones a lo mejor una imagen muy focalizada en la cuestión hospitalaria, ¿no? Quizá porque es más espectacular todo. No, porque la resolución de una enfermedad grave como esta, cuando te afecta gravemente, que te destroza los alveolos pulmonares y te impide respirar, pues eso es muy llamativo, ¿no? Todo el aparataje que tiene una UCI, los cálculos, los medicamentos, toda esta circunstancia de tanta tecnología y la televisión, pues eso sí, pero la ciudadanía en general quizá no tenga una conciencia de la labor que se ha estado haciendo desde los centros de atención primaria. Cristóbal, si recuerda, ya hay más de 30 o 40, no sé exactamente, he perdido la cuenta del número de compañeros médicos que han fallecido. Pero si recuerdan, los 2 primeros médicos que murieron fueron 2 médicos de atención primaria. Sí. O sea, es que... Sí, el nivel de exposición... Y nosotros, pues desgraciadamente, tenemos menos defensa de uniforme y de EPIs, de equipos de protección individual que tienen en los hospitales, aunque ellos tampoco tienen todo lo que deberían de tener, que esa es otra que tenemos que guardar para cuando termine esto. Porque yo creo que ahora no son tiempos de reproches. Ahora son tiempos de remar todo en la misma. Estoy un poco emocionado porque...
me acuerdo de algunos pacientes, que son tiempos de remar en la misma dirección. Pero cuando esto pase, en el mismo sentido, pero cuando esto pase, tendremos que pegar un golpe en la mesa y hacerle ver a la sociedad las cosas que son importantes. Y es importante que la gente que trabaja en la sanidad tengamos los equipos que tenemos que tener. Y eso no es un reproche a este gobierno, ni de la Junta, ni a este gobierno central. Es reproche a todos los gobiernos que han estado en España sobre todo los últimos 15 años, en los que se ha enfocado la sanidad con un objetivo economicista totalmente. Economicista. Y bueno, no digo yo que no haya que controlar la economía, porque no se puede gastar lo que no se tiene, ni se puede gastar infinitamente, pero sí hay cosas que son fundamentales. Si un bombero va a apagar un fuego, el bombero tiene que tener un equipo que le impida que se queme. Y aquí nosotros, que somos como los bomberos, pero somos médicos que nos enfrentamos a bacterias, virus, etcétera, etcétera, tenemos que tener un equipo que nos impida que nos contagiemos. Porque si el bombero, es un ejemplo que yo pongo siempre, si el bombero se quema, ¿quién apaga el fuego? Ramón, dicen que los nuevos tiempos que vayan a venir, en los planes de actuación que se están preparando en materia sanitaria, se le va a encomendar una labor muy importante a los centros de salud, a la atención primaria. Necesitará una dotación presupuestaria importante, lógicamente, porque se pretende incluso que se hagan los test en atención primaria y demás. Hombre, es muy importante porque la atención primaria está en todos los rincones del tejido social del país. Los grandes hospitales están en las grandes ciudades, pero en todos los barrios, en todos los pueblos, cerca de donde están todos los ciudadanos, estamos los centros de salud, ¿no? Entonces estamos pues a mano de todos los ciudadanos del país. Somos los únicos que podemos estar alerta y despertar cualquier liebre que salte. Y ahí sí que tendremos una labor muy importante, porque el virus, mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento súper demostrado de eficacia absoluta de los primeros días, mientras no tengamos ninguna de estas dos soluciones, el virus hay que ir aislándolo. Y aislándolo es detectar los casos al principio y no permitir que los casos se reproduzcan. Y para eso es fundamental la atención primaria. Está claro que vamos a tener una importancia capital en esto. Hace falta dotación de recursos humanos y materiales, porque van a ser absolutamente necesarios. Ya de por sí había carencia en gran medida, pues ahora muchísimo más va a hacer falta. Supongo que habrá acuerdo entre todos, esperemos, para que haya los medios que sea necesario para cometer todo eso. Bueno, pues Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por lo que hacéis. No, Cristóbal, de verdad que ahora mucha gente nos está diciendo esto que tú nos dices, pero es que nosotros hacemos lo que es nuestra profesión, los que somos vocacionalmente médicos porque nos gusta lo que es nuestra profesión, pues estamos en nuestro medio. No, esto no, para nosotros no es nada extraordinario, ¿no? O sea, lo que ocurre es que no queremos que nadie sufra, no queremos que nadie tenga dolor, no queremos que nadie muera de manera innecesaria, ¿no? La muerte siempre vamos a tener en la sociedad, todos nos vamos a morir, pero queremos que no queremos tener muertes que sean evitables, ¿no? Y sufrimiento menos todavía. Entonces nosotros hacemos lo que nos gusta hacer. Esto no es nada extraordinario, no es, como dice la gente ahora, héroes, ¿no? Esto es el trabajo nuestro de siempre, ¿no? Está al pie del paciente desde que nace hasta que muere nuestra tarea de médico de atención primaria, de médico de familia. Pues mucho ánimo para seguir con esa labor. Gracias, Cristóbal, y felicidades también a vuestra labor en esta epidemia, trabajando por el bienestar de los chipioneros, y que no vayan a quitar la radio local, que tanta falta nos hace, ¿eh?
un Pues sí, apoyo. pues sí, señor. Nosotros somos convencidos de todo eso. Sabemos que tú también. Un abrazo. Gracias a ti.